Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti. Porque lo que yo tengo lo tienes tú y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. Canto a mí mismo, Walt Whitman. ¿Nombre? Eduardo Rodolfo Torres Suárez. ¿Edad? 72 años. ¿Ocupación? Jubilado. ¿Signo? Virgo, pero soy más conejo de metal. ¿Lugar de nacimiento? Santa Lucía. ¿Un recuerdo de tu infancia? Y recuerdo de mi infancia, de repente pasa por el lado de ese primer día cuando fui a un taller de plástica que me mandaron mis padres cuando tenía 11 años en el antiguo cine parroquial. El taller se daba en el mismo escenario del teatro, con el profesor Washington Amaro, que era aguatero, vivía en Aguascorrientes y que nos dejó una enorme enseñanza. Acá en el cine parroquial, claro, y allí él daba las clases en el mismo escenario, porque no éramos muchos. Después, al otro año se trasladó al Club Social. Washington sabía mucho de color, era empleado de Sudantex, que era una textil que hacía telas, y él era encargado del diseño de telas. Conocía mucho de color, transmitía muchas esas cosas. Pero sobre todo transmitía otra impronta que a mí siempre me quedó. Mientras nosotros íbamos trabajando, él recorría las mesas y los caballetes tocando el acordeón a piano. Siempre me quedó eso. ¿Y qué compañeros recordás de ahí? Rodolfo Fuentes, Silvia Berriel. Había uno de Aguascorrientes, pero no me acuerdo el nombre. Éramos como 5 o 6. ¿Todos gurises? Sí, habían algunos mayores, y por eso es que no me acuerdo bien, porque había menos vínculo, digamos, ¿no? Pero ellos sí, con empezamos ahí con... Ahí va. ¿Y eso fue por inquietud tuya? No, mis padres me mandaron. Bien. No, yo nunca había manifestado ningún deseo. Yo trabajaba en casa, ya hacía cosas, digo, como todo niño, ¿no? Yo hacía collage. Cuando la farmacia de mi padre estaba cerrada al mediodía, me iba al escritorio de la farmacia y agarraba unos cuadernos grandes que habían, que era donde se anotaban recetas, o sea que sería un recetario. Y entonces yo recortaba los diarios que recibíamos en casa, y entonces, por ejemplo, me gustaba hacer collage. Usaba mucho, por ejemplo, por eso me llamó la atención el libro Tarzán, porque usaba a Tarzán y usaba a otro personaje que a mí siempre me encantó, me cautivó mucho. El Fantasma se llamaba, que ahora me dijeron que tiene Phantom, puede ser ahora. Es un cómic bastante de elite, o sea, que a mí me encantaba. Salía de noche en el diario de la noche, y el Tarzán salía en el día, en el diario El Día. Entonces yo los recortaba, pero siempre los ubicaba en lugares donde no correspondía. Tarzán nunca estaba en la selva, y el Fantasma, que siempre era muy críptico, siempre lo recortaba y lo ponía en lugares como abiertos, y eso donde él en general no estaba. Y entonces eso lo pegaba. Me acuerdo que mi madre me hacía engrudo con harina y agua, que se revolvía, y entonces eso se ponía en un frasquito y se le ponía una gasa y se le ataba. Entonces yo lo volcaba y pegaba así. O sea, era casi como un anticipo de lo que ahora... Ahí fue cuando empecé, y un día me dijeron, ¿no querés ir a un taller? Sí. Inclusive yo era chico, sí, 10, 11 años tendría, capaz que 11. Y resulta que el profesor nos llevaba en el auto,
tenía un auto azul y celeste, me parece ver. Nos llevaba a las casas, sobre todo a nosotros que éramos los chicos, y entonces Bueno, Gaucho, hubo un momento que, bueno, justamente hablando un poco de eso, que te diste cuenta que era como tu lugar, tu camino, eso. Tú sabes que siempre lo tuve, siempre. Creo que también por influencia, mi tío era actor de teatro, y entonces, siempre hubo un ámbito un poco diferente a otro, que no era mejor ni peor, ojo, simplemente era un lugar donde era muy común el caso de libros y cosas así, pero el hecho, por ejemplo, de mi tío estar en el Teatro del Pueblo y en la Comedia Nacional, hacía que, por ejemplo, a casa vinieran actores, escenógrafos y eso, entonces era muy común verlo ahí. Uno era un niño, simplemente estaba ahí y de repente escuchaba algo, pero inclusive eso a mí también me generó vínculos, porque esos que venían acá, caso, por ejemplo, el escenógrafo Carlos Carvalho, hacía que mi tío me llevara a los ensayos, yo era chico, y entonces me mostraba la escenografía, las luces, y inclusive conocía actores, o sea, y en esa época ya de repente ya en el liceo, llevaba compañeros, ¿no? Al Teatro Montevideo de la Solí, a toda la sala, ¿no? Donde actuaba mi tío, por ejemplo, o amigos de él. Entonces fue un medio un poco especial, ¿no? Donde indudablemente era difícil desertar de encarar un área de esta, ¿no? Y entonces, claro, fueron estímulos muy fuertes desde muy chico. O sea, ya te digo, lo recibí desde la escuela. Gaucho, y bueno, ¿hay algo que te motiva a la creación, que te dispara algo, algún momento o algo? Yo creo que, a ver, yo no sé, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Yo no creo mucho en el tema de la inspiración, me voy a poner ahora a hacer, es una expresión, y toda expresión es válida, simplemente muchas veces lo que uno hace no siempre representa lo que uno quiere hacer o quiere ser. Yo considero uno es lo que hace. Entonces, es importante muchas veces tener ese momento donde ver si en realidad lo que uno está haciendo y lo que uno terminó de hacer es lo que a uno lo representa de alguna manera, ¿no? Ahora, yo no creo mucho en el tema de la inspiración ni nada. Yo creo que en todo esto es trabajo. O sea, yo creo el arte es un camino, primero, infinito y utópico. Yo considero que es utópico. Lo que pasa que muchas veces hay determinadas tendencias o teorías, o catecismo, como me gusta decir a mí, donde marcan un poco líneas, por ejemplo, como para decir esto es arte, esto no es arte. Bien. Yo creo que el arte es la búsqueda, el arte es un camino, y el artista es un caminante, entonces, y que nunca lo va a alcanzar, porque es el estímulo a hacer, claro. Es el estímulo a hacer. O sea, el saber que uno, por ejemplo, le da final a un trabajo, pero sabe que hay más después, sabe que viene otra cosa. Yo tengo, la suerte de haber encarado para el lado del collage, que muchas veces uno logra ese estímulo viendo los recortes que van quedando de un trabajo, como que todo se va encadenando y uno va viendo cosas. Que no es virtud ni nada estilo, porque no es hacer magia ni nada, es simplemente de repente poder tener una mirada atenta. Es como el fotógrafo también, ¿verdad? Fotos sacamos todos, pero el fotógrafo tiene ojo, el fotógrafo, ¿verdad? Entrenado. Claro, o sea, y capaz que nunca hizo un curso ni nada. Sí. Simplemente, viste, eso que lo ven así, que es como vos podés ver en eso de ahí, ves, mirá aquello y esto, cosas que estamos mirando lo mismo y yo no lo veía, ¿verdad? Entonces yo creo que justamente
esa persona, no sé llamarlo con ese don, digo, lo que tiene que hacer como parte de una sociedad, transmitirlo, ¿verdad? Compartir eso, ¿no? Como otros tienen otros dones de distintas características y comparten con uno, también creo que uno tiene que compartir la mirada de repente de uno, ¿no? Perfecto. Bueno, Gaucho, tenemos como habíamos pensado, siempre decimos lo de los 3 libros o algunos libros que te hayan como marcado o tengas como de cabecera ahí, ¿cuáles serían? Bueno, yo empecé a leer desde muy chico. Yo ya en segundo año de escuela, yo ya leía libros. Y tan es así que ya antes de terminar la escuela, como estaba en casa, compraban de repente colecciones de libros, porque también es bueno contar un poco eso, capaz, ¿no? Cómo muchas veces en las casas golpeaban y venían vendedores de libros a ofrecer distintos libros, como ahora, por ejemplo, lo hacen, vamos a suponer, con Atlas, por ejemplo, como hacían no hace tanto, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, en aquel momento llevaban historia, o sea, colecciones de historia, colecciones de libros de novela históricas, clásicos, y entonces estaba en casa, solían comprar, porque eso también se pagaba por mes, todos los meses venía un cobrador y cobraba. Pero cuando hablo de libros, estoy hablando de que eran colecciones que venían inclusive hasta con el propio mueble para ponerlo, ¿verdad? Y eran colecciones más o menos siempre de aproximadamente 20 libros. Y bueno, y en casa siempre hubieron. Y entonces eso me permitió acceder a una literatura, creo que era bastante inusual para alguien de mi edad, donde me acercó a una forma de escribir muy humanista, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, plena revolución industrial, donde apareció toda una movida literaria muy humanística, y digo humanística y ética, ¿no? Entonces, justo, o sea, el por qué no te lo podía decir, porque no sé por qué fue esa elección, ¿no? Pero, viste, Los Miserables se transformaron en un libro de cabecera, y ojo, era el original, eran 4 tomos, 1600 hojas eran. Eso me acuerdo como si fuera ahora. Después, Germinal, el de Solá, que justamente ese es el inicio de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Y después, por ejemplo, la novela picaresca española, también, viste, con ese libro, Gil Blas de Santillana, yo ya había leído El Quijote y El Amadís de Gaula, y Gil Blas, a mí lo que eran 2 libros, también unos 800 páginas, y bueno, y después ya un poquito más adelante, otro libro que a mí me impactó mucho fue Feria de Vanidades, de Thackeray, que también era un libro bastante clásico. Cuando a mí me preguntaban a esa edad, pero ¿y ese libro para un niño? No, pero yo ya los libros de niño, yo ya los había leído y ya ahora me aburren. Entonces, digo, esos fueron así los grandes referentes. Y el primer libro de poesía que leí fue Canto a mí mismo, de Whitman, con prólogo de León Felipe. Ahí está. Editorial Losada, si no me equivoco. Losada. Sí. ¿Por qué piensas que es, o si crees que es importante leer? ¿Por qué te parece? Yo creo que es fundamental. Y digo, sin ponerme en crítico, ¿no? El libro objeto. Es muy importante. Es lo que marca los tiempos. Hago una pantalla, te la marca la pantalla. Y subir y bajar, y si te llaman, lo dejas seguir. El libro es un objeto, tiene otro, corporalmente lo llegás a tomar como parte de ese cuerpo, ¿verdad? Hasta el propio olor del libro viejo, del libro nuevo, porque todos tienen olores distintos, según la tinta y eso. Y digo, y el libro, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es crear un mundo que cada uno que podemos leer el mismo libro, nos generamos un mundo distinto, visualmente.
Por eso muchas veces yo personalmente le disparo a ver películas de libros. ¿Me entendés? Porque uno siempre va con eso de decir, pero mirá vos, yo me lo había imaginado de otra manera, ¿viste? Y me pasa al revés, que si veo una película que tiene un libro, yo después el libro no lo leo. me pasa. Digo, yo creo que es la maravilla, es como, digo, otra cosa también que se va perdiendo, libro y radio. Eso es fantástico. ¿Crees que, o te parece que los artistas tienen, bueno, no sé si decirle capacidad, pero bueno, una mirada diferente ante la realidad, ante lo cotidiano? No creo, no. Yo creo que en eso hay mucho cuento, Como decía León Felipe, hice todos los cuentos, nos criaron con cuentos. Digo, yo creo que, a ver, cuando cada uno de nosotros asume en la sociedad un rol comunitario, ¿verdad? Digo, tiene algo para aportar al todo, como todos tienen para aportarnos a nosotros. Entonces, digo, la visión de uno, como la visión de ustedes, es absolutamente respetable, compartible. O sea, no creo que sea nada en especial, no creo, ¿viste? Porque se genera eso, arte, aportar a la belleza, no mejor. ¿Viste? Que como que te da una aureola, una cosa, si somos todos iguales. De repente esto es más manifiesto, ¿sí? Es como el pibe que juega bien el fútbol, ¿verdad? Que tiene ese don, o no sé, o el ciclista, o no sé, o la enfermera, o el médico, ¿verdad? Cada uno aporta eso. Pero lo que sí yo estoy convencido de que eso se desarrolla, ¿está? No es que, ¿me entendés?, que te cae un balde encima y no. Se desarrolla. Y yo creo que como que también veo una confusión muchas veces cuando se habla de lo colectivo, que la solución está en lo colectivo. Sí, como etapa final, sí. Pero yo creo que para llegar a lo colectivo, que sería la suma de todo esto que estamos hablando, de las distintas características de todo, ¿verdad? Para sumar entre todo, para ahí sí apuntar, digamos, ponerle a la belleza o un mundo mejor. Pero cada uno tiene que ser cada vez mejor individualmente. Porque si vos no aportás lo mejor tuyo a lo colectivo es una esponja. ¿Te das cuenta? Tiende a bajar y a chupar lo poco o mucho que haya. Entonces, digo, ¿cómo se puede, desarrollar eso? Donde cada uno, asumiendo su rol, sea en el área que sea, tratar de ser el mejor, tratar de estar siempre aprendiendo, seguir esa zanahoria, ¿viste?, que nos lleva para adelante, transformar todo, que todo es un camino. Es un camino, somos caminantes. Hay un tema de Dreller que está muy interesante, que ahora no me acuerdo cómo es el nombre, pero que habla de eso, que no tenemos propiedades, porque somos equipaje, algo así. Está muy interesante, digo, esa concepción del camino, ¿viste?, de caminar y caminar y caminar, ¿viste vos? O sea, porque cuando vos alcanzás algo, y bueno, sí lo alcanzaste, pero ahora hay que seguir. Es la zanahoria. Bueno, utopía. Es la utopía, lógico. Porque en el momento que se pierda eso, mirá que esto es muy sesentoso, ni hablar, pero de cualquier manera es la forma también de continuar. Sí, claro. Es la forma de continuar, pero cada uno lo suyo. Un actor, un escritor, un fotógrafo, no sé, un cineasta. Siempre se tiene que ir pensando en ser el mañana. Porque si no, ¿de qué valió la pena? Entonces, a ver, hacer que haya valido la pena, ¿no? Los porrazos van a estar al golpe de día, ¿no? Pero cuando vos asumís tu rol en una comunidad, y bueno, está, podés parar, descansar, tomar aire, no abandoné. Gaucho, una vez, bien, capaz que sí, capaz que no, se te pasó por la cabeza a qué te hubieses dedicado si no hubiese sido? La verdad que no, siempre anduve en las vueltas de esto. Y
Sí, sí. Si no eran esto, eran en pequeñas editoriales, en grupos musicales, ellos que hacían teatro. Sí, hay vinculado siempre a Sí, esto, sí, por Ah, eso, digo, eso está. eso. Nunca se me pasó la cabeza una carrera, nunca, nunca. Y así fue que fui a trabajar a fábricas y eso, ¿no? Y sí. Hasta que un día entré en el ministerio y se dio la cosa para irse y nos daban una plata, solucioné los temas ahí, otra cosa, y bueno, y me dediqué a salir a la escuela a dar talleres de collage, por ahí. Año 95. Bien. Tuve 20 años en la escuela y ahí ya dejé también. Digo, porque uno se tiene que ir por la puerta por donde entró, ¿no? 25. ¿Pudiendo dónde? Sí, sí, claro. Bien. Bueno, ahora tenemos las palabras, tipo el ping pong ahí. Sí. Vos lo manejás como quieras, te vamos diciendo una palabra y respondes a tu antojo. La primera es sueño. Fundamentales. Sin sueño no se puede vivir. Realidad. La realidad a veces no es fácil, pero es la que hace que hagamos lo posible por mejorar. Poesía. Y creo que lo definió Cabrerita hace muchos años en un reportaje que le hicieron para el diario El Día, Ramón Mérica, el periodista, donde le preguntó justamente sobre la pintura y todo eso que era. No, dice, todo es poesía. Me contestó él. Música. Ha ido cambiando. Ha ido cambiando. En estos momentos, Piazzolla. Bien. Canillita. Oh, un personaje fantástico. Acá. Que se ha ido perdiendo. Acá hubo, ¿no? Sí, muchos. Bueno. Aparte formaba parte un poco de la iconografía local, ¿no? A diferentes horas uno llegaba a conocer quién salía de noche, quién salía de tarde, quién salía de mañana a repartir los diarios. Yo conocí, o sea, una persona grande, no sé si hubo niños acá. No, yo que me acuerdo, yo siendo niño me acuerdo que eran grandes, o sea, grandes, digo, más grande que uno, ¿no? Pero Santa Lucía era un lugar, me enteré no hace mucho, que se vendían diariamente 2.700 diarios por Santa día. Lucía. Santa Lucía, 2.700 diarios. Me enteré hace poco. Hablo allá por los 60 de repente, ¿no? ¿Y llegaban qué diarios? Todos. Yo de Montevideo venían todos. Había en la mañana, tarde. Seguro, de mañana, de tarde y de noche. Y de noche. Y entonces, por ejemplo, se daba el caso que el kiosco de noche estaba cerrado y los diarios los dejaban en un bar, acá en la esquina, en el Plaza Bar lo dejaban, y la gente que compraba el diario venía al bar a comprar el diario. Pero a su vez también habían canillitas que recorrían el pueblo, no hace ahora. Inclusive era muy común los domingos, los canillitas que eran lo que se llamaban voceadores, que eran los que voceaban, iban gritando tal diario, tal otro, entonces vos salías de tu casa a comprar cuando no eras, por ejemplo, suscriptor, por ejemplo. Entonces, viste, era común los diarios los domingos, yo no sé lo que se vendían. Fíjate que todo el mundo los domingos lo compraba porque traía suplementos y eso, ¿no? Era el único medio de exactamente, claro. Ahora, eso es lo que te da también, viste, esa cosa difícil de explicar a las nuevas generaciones con respecto a la temporalidad, ¿no? Porque vos te enterás una cosa aquí ahora. O el diario tenías que esperar mañana para saber. Pasaba una cosa acá y recién mañana salía. La televisión como que le dio otro acercamiento, ¿verdad? Claro. Pero el diario salía el otro día. Y después, viste, lo que salía en el diario era palabra santa. Ah, sí. Decían, ¿no? Bueno, ¿y a vos quién te conoce si no te nombra el diario? Claro.
Ahí encontraba todo, desde los muertos, los edictos de matrimonio, los remates, todo. ¿Qué se parece? Muy... ¿Política? Y la política, a ver, vamos a entender. La política, si se quiere, es una ciencia. Pero generalmente el problema son los políticos. ¿Ocio? Ocio, me gustan los crucigramas. ¿Comedia? No veo. ¿Drama? Hace años no veo nada. En la vida, los dramas de la vida. La comedia y los dramas de la vida, ahí está. Está mejor. ¿Memoria? Decís memoria física. La que sí, la que te parezca a vos para... Y la memoria, a ver, uno a la altura del partido como que ha adquirido esa capacidad de recordar cosas de Santa Lucía que hasta hace unos años no me acordaba. Bien. Digo, cosas muy concretas de Santa Lucía, hechos, actividades. Tan es así que siempre con Alfredo hablamos mucho de eso, ¿no? De que cómo muchas veces el presente olvida el pasado y el presente en realidad fue siembra del pasado, ¿no? Exacto. Y que acá en Santa Lucía, ya viniendo más a lo nuestro acá, han habido cosas muy importantes y que ha hecho posible que estemos todos acá haciendo esto. Que sería bueno, viste, reflotar, no porque eso ya no flota, simplemente registrarlo para que no se pierda, ¿verdad? Porque todo tiene un orden. ¿Libro? Mira, en estos momentos leo mucho al coreano Byung-Chul Han, leo mucho. Bien. Lo encuentro muy acertado, porque aparte logra esa especie de mixtura entre Oriente y Occidente, libros chicos y con, digamos, con una escritura muy accesible, muy accesible. Y es tal cual, y a mí por lo menos me ha tocado eso de decir, pará, este hombre escribe lo que yo de alguna manera pienso, ¿no? O sea, lo veo muy claro, me gusta mucho. También digo, me gusta mucho también Murakami, me gusta mucho. ¿Tardecita? Y la tardecita, como decía, tienen ese qué sé yo, el mate. ¿Educación? Mía, personal. Como algo general, ¿no? O sea, ¿qué te despierta cuando dicen la educación? Bueno, yo creo, a ver, la educación, con todo lo que está pasando en el mundo, me parece, ¿no? No le es fácil a la educación poder de repente, como antes, anticipar. Mientras la educación no pueda anticipar a los hechos, es muy difícil porque ahí lo que no está educando, está dando una clase de historia. Yo creo que ese es el gran problema de la educación, el no poder ir casi o por lo menos cerca del desarrollo tecnológico y todo lo que ha implicado, ¿no? Como que lamentablemente creo que lo que se está educando sería casi para un plan de historia, porque todos los días está cambiando, no es fácil, creo, la dinámica esa que nos imprime la tecnología, ¿no? Sobre todo la tecnología comunicacional. No es fácil para la educación. Yo creo que eso hay que pensarlo muy bien y ya no es cuestión ni de un ministro, de un ministerio, ni nada. Yo creo que eso tiene que tener una base mucho más amplia para hablar, discutir y generar un proyecto de educación en el país, digamos, como para que sea siempre lo suficientemente permeable como para irla permanentemente enriqueciendo y sacando lo que ya no corresponda sin demasiadas
problemáticas, cómo se generan, ¿verdad? Porque es todo tan estático que viste que prácticamente es casi como un búnker que tenés que dinamitar y siempre terminan lastimados, cuando en realidad de repente hay personas sumamente interesantes, con mucha capacidad en todas las opiniones, que digo, cuando en realidad el problema, la situación es una sola, ¿cómo no vamos a poder mejorar la educación? Digo, es todo un tema, me parece, porque esto ya no es como antes, porque, a ver, uno se dio el caso de que yo llegué a estudiar con libros de historia que había estudiado mi padre. Yo sé que hoy en día puede sonar, pero eso es una aberración, sí, claro, porque estamos hablando y pensando desde la dinámica actual. Pero antes, prácticamente, yo qué sé, los países eran los mismos, las capitales eran las mismas, las poblaciones, o sea, no había una gran diferencia, ¿verdad? Pero ahora hay que estar muy atentos, digamos, a los cambios como manera de, digamos, de que esa educación, digo, sirva realmente para educar, para formar chiquilines, y ya con la concepción esa también, viste, que sin frontera. Hoy, viste, somos ciudadanos universales, viste, priorizar idioma. Ya hoy en día podés trabajar de tu casa para países lejanos, precisás idioma, saber uso y costumbre de esos lugares, digo, saber dónde vas a trabajar, ¿no? O sea, como... que antes vos te ibas para un lugar y te despedías porque capaz que no te veías más nunca. Ahora estamos separados por horas, ¿no? Y todo eso hay que aplicarlo por eso. Yo creo que, viste, que el tema de educación hay que tomarlo muy en serio porque no va a ser fácil, digo, en el futuro, ¿no? Gaucho, en una canción Charly García dice: la mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. ¿La locura es? Poder ver más allá. A ver, yo creo que la mediocridad vende. Porque en realidad vos traés las cosas a cierto nivel donde el espectro se amplía. La locura, o pueden ser otros términos, genera que sea una franja más escueta, ¿verdad? Y hoy estamos en un mundo absolutamente consumista, absolutamente, que el capitalismo es totalmente tremendo y todo es por dinero. Entonces de repente las buenas propuestas, digamos, que pueden surgir de la locura, digamos, o de esos mundos, para lo que hoy sería lo normal, los mundos bizarros, y es para no mucha gente. Ahora, yo creo que la mediocridad reina en negocios, digo, y permite también el uso y tire. Sí. Todos productos. ¿Libertad? Y mirá, que tiene que ver con la creación. La otra vez escuchaba en la radio que hablaban como motivador de la creación, motivador del hacer en el Uruguay. Entonces le preguntaban a distintas personas acá en Uruguay, digo, artistas, músicos, y entonces me sorprendió, aunque después digo, no, estamos en Uruguay, no hay vuelta. ¿Qué era? ¿Me entendés? Digamos, ¿cómo te voy a decir? Las problemáticas, las decepciones, todo muy tanguero, ¿me entendés? ¿Viste todo eso de los tangos del 40? ¿Viste? El típico tango llorón, así, bueno. Y entonces, ¿viste cómo también eso condiciona? Yo a las pocas semanas me fui para allá, para Valencia, con eso, ¿no? Entonces conversando allá. Y entonces, allá me decían, ¿no? Allá no es el paraíso. Hay problemas como en todos lados, problemas serios,
problemas de todo tipo, y más después del tema de la pandemia y eso, que se cayeron muchas cosas, ¿no? Pero me hicieron ver algo que en realidad tiene que ver con eso, por esa palabra libertad. Vos podés tener problemas de toda índole. Podés tomar como estímulo el dolor, la decepción, el fracaso, todo eso. Ni hablar, sí, no es negar eso. Pero ellos nunca dejan de ser libres. Entonces digo, esto es, creo que es el tema ahí. O sea, es lo que a vos te da vuelo. La libertad a vos te da vuelo. No es que vos, porque seas libre, vas a hablar del cielo y de las estrellas y esas cosas. A vos te va a dar esa libertad de poder decir, de poder hacer, que puede ser desde el dolor, puede ser desde la alegría, puede ser desde el fracaso, puede ser, pero viste, es algo que nunca se puede dejar de lado, viste, el tema de la libertad. Hablo en la creación, ¿verdad? Ya la otra es más complicada. Dejamos por ahí entonces. Gaucho, ¿fútbol? Me gusta. Pero ya ahora me gusta el fútbol como espectáculo. Soy hincha de Peñarol. Pero antes era más hincha. Ahora veo que hay mucha cosa rara en el fútbol. Se ha transformado un poco, viste, en una gran tapadera de situaciones, ¿no? O sea, de que se usa mucha plata hay. Ha cambiado mucho. Entonces, pero de repente el ver un partido de fútbol, sea quien sea, me gusta. Bien. Me gusta Uruguay de Bielsa. Aclararlo. ¿Infancia? Y fue un buen momento. Fue un buen momento. Y digo, y está, y uno es ahora gracias a ella, ¿no? Gaucho, una canción que te venga ahora, pues, una canción o un artista, no sé. Como canción hay varias. Digo, como tema, a ver, tema, Led Zeppelin, Escalera al cielo. Esa es la primera. Después, canción, me gusta mucho Mediterráneo. Me gusta mucho. Y par, también de Serrat, Retrato. ¿Celular? Sí, lo uso, sí, pero digo, estoy tratando como sea de que sea herramienta. ¿Palabras? Fundamentales. ¿Silencio? Fundamental. ¿Cama? La necesaria. Sí, cada vez menos. Y sí, con los años, viste, ya dormí menos. ¿Evasión? Y la evasión, qué linda. Y bueno, puede ser, viste, la evasión puede ser de salir a caminar o de salir a tomar una cerveza con los amigos. ¿Sublime? Y sublime el hacer. El hacer. ¿Papá? Y es una sensación, digo, que cuando, a ver, con el paso del tiempo, uno va valorando más también, ¿no? Va valorando más. Y ¿Mamá? va entendiendo más, y va entendiendo más también a los padres de uno. ¿Mamá? Y también es lo mismo, más o menos, sí. Digo, es eso, ¿no? Que con los años vas cambiando un poco la óptica y fundamentalmente también la vas viendo en base, o sea, por tus hijas, entonces, como que de alguna manera podés ir, ya como que vas cambiando, digamos, de ver las cosas. ¿Amistad? Y la amistad es uno de los motores.
pandemia. Bueno, la pandemia, a ver, fue jodida, fue jodida. Ahora, creo yo con los años que van pasando, yo creo que fue necesario. Si digo que no se me malinterprete, a ver, fue muy jodida. Pero yo no sé, hay momentos donde uno piensa cómo suceden cosas para algo. Creo que fue una buena oportunidad para parar, porque no había más remedio, y mirarse uno para adentro. Y si aprendimos, creo que nos da esperanza de que mañana va a estar un poco mejor. Última. Amor. Y el amor va y viene. Y el amor va y viene. Son momentos. Son momentos. Y son la... Digo, yo creo que la historia de cada persona, fue lo mismo, me van a putear, pero, son los momentos. O sea, estamos hechos de momentos. Cuando venimos con esa cosa que viene de antes, digamos, histórica, que creo que eso viene de educación judeocristiana, ¿no? Ese sentimiento de eternidad que no existe, cuando nos damos cuenta que la eternidad, que el para siempre no existe, que no es, digamos, de alguna manera lógico con todo. ¿Por qué? Fíjate una planta, fíjate la vida, lo que sea. Sí. Todo tiene un comienzo, un desarrollo y una muerte. Digo, yo creo que los sentimientos también, muchas veces pagamos precios muy caros por pelear por el para siempre. Cuando uno se da cuenta de que ese tipo de cosas son momentos, y bueno, son momentos, te sacás una mochila grande de encima, seguro, que dure lo que tenga que durar, y ya va, y sí. Qué fácil. Yo qué sé. Bueno. Todo depende también, ojo, el perfil de donde lo mire, yo qué sé. Sí, sí. Quien es religioso tendrá lo suyo, Claro. Claro, no sé. Sí, son concepciones diferentes. Claro, por eso, ¿no? pero Claro. yo lo veo así, ¿no? O sea, de que creo que el amor son momentos, Ujú. que dura lo que tiene que durar, ¿me entendés? Gaucho, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer.